Ustedes saben que se está desarrollando en este momento lo que es la Asamblea General de la ONU. Ayer Trump generó un discurso absolutamente incendiario. Lo bueno que además, como si fuera una cosa de stand-up, como si fuera una comedia prácticamente, Trump termina contando que aspira él a un premio Nobel de la Paz. Sí. Mira, por ejemplo, la resolución del conflicto de Ruanda y el Congo. Hablaba también de la situación de Armenia. Sin embargo, la realidad, la estadística indica, no solo la estadística, sino los hechos en sí, que al principio pueden sonar contrafácticos cuando se establece, pues es muy habitual en el sistema político y sobre todo lo que tiene que ver con las líneas discursivas de los mandatarios, es tener una serie de argumentos que después terminen siendo absolutamente contrafácticos, aún utilizando evidencia científica, aún existiendo una evidencia empírica que pueda de alguna manera sostener y soslayar, en definitiva, un manto de lo que tiene que ver con una acumulación de conocimientos que después se transforman en conceptos y por ende títulos o frases que en definitiva forman después zócalos políticos. Que el zócalo no siempre tiene en definitiva una tendencia lineal o superficial, sino que tiene en este sentido una observación que puede ser de forma prematura, de una forma primaria, tener algunos componentes que sirven para la discusión un poco más efímera o que puede tener un poco más de alcance para el público más inmediato. Estoy diciendo que es un poco para la gilada, si le digo en el término más claro, más criollo. Por ejemplo, la televisión está hecha sobre todo para la gilada, perdón que lo diga, pero es así, para que en 10 o 15 minutos podamos batir 4 conceptos donde lo podamos deshilachar y decir, tal y tal cosa, y ahí incluso a través de la línea editorial que refuerza la información que se pueda presentar de manera objetiva, nosotros le cargamos la cosa subjetiva a raíz de todo lo que puede dejar en este caso, por ejemplo, un líder de los más importantes en el mundo, que este puede ser un ejemplo claro. El tipo se postula para el Nobel de la Paz, habla de Ruanda, habla del Congo, habla de Armenia, pero a su vez les dice a los países europeos que se van al infierno por sus medidas a nivel económico, por sus posturas a nivel diplomático. Además cuestiona la existencia misma de las Naciones Unidas, de la ONU. Cuestiona, por ejemplo, cómo se gobierna Brasil y a su mismo tiempo allí anuncia una reunión con Lula. Es todo como una vertiginosa serie de contradicciones y además un Trump absolutamente exaltado como siempre en su discurso y que suele utilizar además epítetos, que suele utilizar adjetivación permanente cuando se refiere sobre todo a quien él pretende de alguna manera disminuir e incluso ridiculizar ante la opinión pública, ostentando además su lugar hoy por hoy, su estatus que le concede hoy el hecho de estar en una de las grandes potencias en el mundo, ocupando ese lugar de liderazgo. Donde además un tipo como Trump, que es un vocacional magnate, él cree en la perpetuidad del ejercicio del poder y que eso por sí mismo lo valida ante todo lo otro, incluso desconocer lo que son los planos institucionales diplomáticos que funcionan a lo largo y a lo ancho del mundo y donde existe, por ejemplo, nos guste o no nos guste lo que se hace, un epicentro de lo que tiene que ver con las acciones en el mundo, que es la propia Organización de las Naciones Unidas, como en el día de ayer. Dicho esto, voy a hacer una introducción con esto para lo que es el editorial de hoy. Saben que está la política grande, la política mediana y la política chica, y sobre todo hay un defecto muy pero muy grande, que ahí está concentrada la política chica, que es buscar lo que sea para caerle al gobierno, y en particular al propio presidente Yamandu Orsi. Saben que a mí me ha sorprendido, y por otro lado no, que se haga en el llano, que sea una cosa de militante o militonto,
o que sea un cabezatermismo extremo, bueno, lo puedo llegar a entender, a comprender, y bueno, es parte también del ecosistema en el que hoy nos relacionamos. Ahora, cuando eso viene de dirigentes políticos, ahí es la parte donde ya tengo que detener un poco justamente todo ese plano de observación que les decía, lo prematuro, lo profundo, e ingresar en la savia y después en la raíz y en definitiva en lo que es la conducción interna de un organismo que está realmente hoy invadido de un cúmulo de rechazo, de odio a lo que es una opinión o una voluntad popular, es decir, a la opinión colectiva y a lo que ha determinado el soberano, que es en definitiva a través de los comicios electorales una manera de pensar para lo que pretende de su país en los próximos años, pero por sobre todas las cosas es un juicio de valor de lo que sucedió en el periodo anterior. Se lo digo concretamente, la gente juzgó en el periodo anterior, estando una de las figuras más representativas del gobierno anterior, le dijo: mire señor, no estamos conformes, sino que además de todo, la no aceptación de la realidad hace que hayan autopercepciones y que además haya una deformación de la realidad, como por ejemplo pretender vender que precisamente había una Ferrari y que había un país en funcionamiento, en plenitud, y que todas las cosas se habían hecho bien pese a las adversidades. ¿Saben qué pasa? Que pese a las adversidades duró una gran luna de miel del gobierno anterior, que el resultado final es de haber hecho fleco un montón de aspectos que tienen que ver con los puntos sensibles de la sociedad. No solamente que no había una Ferrari, y si había una Ferrari estaba llena de repuestos oxidados. Yo creo que dejaron más bien un fitito, o por lo menos una Ferrari, o sea, una apariencia de Ferrari y el andamiento de un fitito, con todo respeto al que lo tenga, ¿no? Porque la verdad destrozaron todo lo que podían destrozar en un rato. Veo gente preocupada por si Yamandu Orsi lee o no lee durante su discurso, y no vemos lo que está realmente en el trasfondo. El discurso de Yamandu Orsi estuvo realmente a la altura, dijo en realidad lo que había que decir, y además llevó adelante lo que es la postura histórica del Uruguay en lo que tiene que ver con los conflictos bélicos que hoy por hoy aquejan al mundo y que son parte sustancial del manejo de lo que tiene que ver no solamente con lo económico, sino también con el orden mundial a nivel de lo que es la convivencia y en definitiva una impronta desde el punto de vista diplomático. El discurso de Yamandu Orsi estuvo realmente a la altura y fue oportuno mostrar en un país que es esto, una muy mínima parte al lado de todo lo que hay en la ONU, demostrar que justamente aún tenemos virtudes que todavía nos hace seguir siendo diferentes en el mundo. Un país donde sí es verdad que el presidente camina tranquilo. Tenemos más violencia e inseguridad que hace unos 15 años, pero aún así seguimos conservando determinados valores, o por ejemplo, tener una impronta, una conducta cívica, donde los partidos políticos pueden llegar a tener un nivel de entendimiento y acercamiento. Todo lo demás que se ha puesto sobre la mesa respecto al discurso de Yamandu Orsi son aspectos absolutamente semánticos, y cuando se vuelve solamente semántico el tema pasa a ser superficial y accesorio para el interés verdadero de la población en el grueso. No saben con qué caerle a Yamandu Orsi. Esa es la realidad. Y eso que Yamandu Orsi hace méritos como cualquier gobernante en el mundo, y más en el tercer mundo, para que le peguen. El tema es que eligen las estupideces para criticar. Se elige la estupidez para criticar. Si lee, si no lee, si se tranca, si es fluido, o si habían 20, 40, 50 o 100 personas escuchando a Yamandu Orsi ante la ONU. Yo les quiero recordar que cuando estaba el anterior presidente, Luis Lacalle Pou, no había nadie escuchándolo. Y yo quiero que me digan siquiera un logro a nivel internacional, no solamente de Luis Lacalle Pou, sino de su gobierno a nivel diplomático. Yo recuerdo uno de los grandes logros es, por ejemplo, haberle dado un pasaporte a Sebastián Marcet, ¿no? Otro de los grandes logros fueron las milanesas de Bustillo.
grandes logros a nivel diplomático. De hecho, el tipo que estaba destacándose con el Greg Mortimer, que era un rockstar en el gobierno, él, a pesar de las adversidades, se fue. Un día de pronto dijo, esto no es lo mío. Se parecía a Lolle Reutemann en Argentina cuando dijo, vi algo que no me gustó. Bueno, esto fue medio parecido, pues hasta el día de hoy no sabemos qué carajo vio Talvi y se fue. Después empezaron las teorías. Empezaron las teorías sobre Talvi un montón, pero hasta ahora nada está comprobado, chequeado ni absolutamente puesto sobre la verdad, pues ni el propio Talvi ha hablado del tema de qué fue lo que realmente pasó. Esos fueron los grandes logros a nivel diplomático del gobierno del gran Luis Lacalle Pou. Pero hoy el problema es Yamandu Orsi. Hoy el problema es Yamandu Orsi. Un Lacalle Pou que casi que pone a Uruguay peleándose con el mundo entero, o no se acuerdan de algunos papelones que pasamos a nivel internacional. Cuando quiso picantearla en el Mercosur y casi queda como, la verdad, como un inoportuno, por no emplear otro término, porque quiero ser respetuoso de la institucionalidad y de la investidura, que por momentos se transformaba en embestidura. No saben realmente con qué caerles por momentos a las figuras del gobierno, pero sobre todo al propio Yamandu Orsi. Como se ha normalizado esto de llevarlo al plano de meme, algo que fue muy habitual incluso en la campaña electoral, entonces realmente hace que sea un poco más fácil pegarle a Yamandu Orsi por eso. Pero otra cosa más. Hay dirigentes políticos que hasta hace poco formaron parte de, por ejemplo, el Parlamento. Y cuando digo hace poco, no es que estuvieron hace 2 o 3 periodos, estuvieron en el periodo anterior. Y hoy eligieron estar del otro lado del mostrador en una posición de las más fáciles y estúpidas que puede haber en este mundo, porque lo puede hacer cualquier pelotudo como nosotros, lo puede hacer cualquier mediocre, que es estar de comentarista de redes. No preciso ni dar el nombre, pues muy claro. E incluso alguno vive aquí en el departamento. Me pregunto qué hizo esta persona o qué hicieron estas personas cuando tenían la oportunidad de hacer todo lo que decían. Es triste que algunos de estos ejemplares hasta tuvieron que autopercibirse con otras elecciones sexuales delante de empresarios para dejar contentos a sus jefes. Pero hoy el problema es si Yamandu Orsi lee o no lee. ¿En serio? ¿Esa es la discusión que tenemos sobre el gobierno? Elijan mejor, muchachos, como les decía, de saber diferenciar el juicio primario sobre el hecho de ir a lo profundo. Miren que lo profundo hay para ver, para criticar, y más en esta tentadora época de lo que es la discusión del presupuesto. Hay muchísimo realmente. Después de la entrevista que hoy vamos a tener, que va a ser la única del programa, vamos a compartirles la intervención completa de Yamandu Orsi ante la ONU. Pero era necesario primero tener esta línea un poco reflexiva sobre todo esto, porque están haciendo el ridículo, muchachos, y hay una sola realidad. La gente ya se ha pronunciado en las urnas hace unos meses. Ya está. Trabajen para ser opción, porque si siguen en esto, bueno, la campaña electoral ya terminó, muchachos. Ya terminó. Delgado juega a ser presidente. No le han avisado que él es presidente del directorio, y además porque medio que se impuso él, en una especie de capricho. Le tienen que avisar también a Ojeda que llamando a conferencias de prensa cada 2 días para hablar de danza, también es una herramienta ya bastante trillada. Yo creo que la palabra danza y renuncia en el diccionario de Ojeda está repetida. Demasiado. Elevar la vara, muchachos,